Bien, eso por un lado, la clase del jueves todavía se está subiendo. Bueno, nos faltan pocas clases. Tenemos esta semana y la semana que viene. La semana de hoy eh, hoy vamos a ver la década de los 90. La clase que viene ya directamente, o sea, mañana a las 9, vamos a ver el periodo kirchnerista y el periodo de Cambiemos. Y ya la semana que viene vamos a hacer el lunes una clase de cierre en conjunto con todas las comisiones. Y el martes vamos a hacer el trabajo práctico final que teníamos pendiente, que yo se los había mandado el mismo jueves. Discutir un poco sobre el endeudamiento en Argentina. Esa es un poco la idea. O sea, ya nos faltan muy poquitas clases y estamos cerrando y después ya tienen la evaluación final el 22 de junio. Em, no sé si hay alguna duda, si tienen alguna inquietud sobre las clases, pero un poco el panorama es ese. A ver que sigue entrando gente. Somos pocos, vamos a ser pocos porque encima rindieron varios de los que participan siempre en clase rindieron el final el otro día, así que el jueves pasado, el jueves mismo, y aprobaron. Así que bueno, felicitaciones para ellos. Ahí, nos quedamos en pocas clases y somos cada vez menos. Bueno, les comparto la pantalla. Vamos a empezar con la clase de hoy, la clase de sobre los años 90, la década de los 90 en Argentina. Em, bueno, esto un poquito ya, como siempre, mirar un poco el panorama mundial, era lo que estaba pasando y cuáles eran los grandes dilemas que se estaban dando tanto a nivel mundial como en Argentina. Por un lado, en América Latina, en la década de los 80 se la denominó como la década perdida, la década de los 80, porque fue una década de gran endeudamiento para toda América Latina, para los países más grandes de América Latina, y fue una década en la cual no existió crecimiento. Particularmente en Argentina, cuando hablamos de que no existió crecimiento, quiere decir que, bueno, en términos per cápita, de crecimiento per cápita, fue prácticamente nulo. Crecimiento económico estuvo muy perjudicado por el tema del endeudamiento, porque había que pagar el endeudamiento y comenzaron ya en la década de los 80, tibiamente en toda América Latina. Por un lado, problemas de inflación, de alta inflación, y por otro lado, bueno, como hay que pagar la deuda, se necesitan realizar planes de ajuste. Es decir, el Estado tiene que gastar menos y por ende eso tira en toda la economía hacia abajo, tracciona la economía hacia abajo y por ende estamos en un periodo de transición, si se quiere, hacia lo que es o lo que se entiende como el neoliberalismo más consolidado que fue la década de los 90. Y por ende hay un bajo crecimiento porque los estados en América Latina están gastando cada vez menos para hacer frente a los servicios de la deuda. Y por otro lado hay una suerte de elevada inflación, lo cual nos remite a que todos los sectores de la economía están en disputa para ver quiénes son los que pueden indexar sus variables a este ritmo inflacionario y quienes no, quienes se quedan por detrás de la inflación. En, eso por un lado, o sea, América Latina está muy endeudada y con ello también Argentina, dentro de esos países endeudados. Y por otro lado, ya al finalizar la década del 80, tenemos un panorama geopolítico muy distinto. ¿Por qué? Porque básicamente la Unión Soviética se descompone de a poco con la caída del muro de Berlín, en parte, y luego ya en el 91 con la caída de la Unión Soviética de por sí. Antes teníamos en el 85 la perestroika en la Unión Soviética, que es un plan
económico de la Unión Soviética, obviamente, en la cual se dejaba de lado la planificación central como era entendida hasta ese momento y se abrazaba en cierta forma una suerte de flexibilización o suerte de liberalización de la economía dentro de la Unión Soviética, que la llevó justamente en términos económicos a sufrir una crisis, una de sus crisis muy grandes en la Unión Soviética y dio pie luego a la caída de la Unión Soviética. Em, y ahora vamos a hablar un poquito del tema a continuación del consenso de Washington, pero tengamos en cuenta, en el 89 se da una suerte de decálogo del consenso de Washington que se lo vincula con las políticas neoliberales. Ahora vamos a hablar bien en detalle qué significa estas ideas. Y algo que sí tengan en cuenta, tengan en mente, es que a partir del 95 a lo largo y ancho de todo el planeta se empiezan a dar crisis financieras muy importantes que golpean a la Argentina. Estamos en un contexto en toda la década de los 90 en la cual la Argentina está abierta al mundo, los flujos de capitales están abiertos, los flujos comerciales y de capitales están abiertos al mundo, y por ende, cada una de estas crisis que vemos acá, la crisis del tequila en México, la asiática en el 97, la rusa en el 98, la del real, o sea, de Brasil en el 99, y la Datcom en el 2000, son todas crisis que golpean a la Argentina en esto, en términos de flujo de capitales, porque la Argentina necesitaba de esos flujos de capitales para seguir adelante en este modelo aperturista, como habíamos denominado con Susana Torrado. Por ende, estamos en un panorama bastante complicado, si bien en términos financieros ya para finales de la década de los 90 o la segunda mitad de la década de los 90. Y ni que hablar ya con De la Rúa como presidente. Tengan en cuenta que, y entiendo que muchos de ustedes nacieron justamente finales de la década de los 90 o principio del 2000, por ende no se acordarán mucho, pero tenemos del 89 al 99 dos presidencias de Menem, y del 99 al 2001 justamente la presidencia de la Rúa. Hasta ahí vamos a ver en la clase de hoy, hasta la crisis del 2001. Este es un poquito el panorama general que hay en todo el mundo y que repercutió en Argentina, ¿no? No sé si hay alguna duda, si no, seguimos adelante. Bien, cuando hablamos de consenso de Washington, seguramente lo relacionamos mucho con las políticas neoliberales, es decir, consenso de Washington suele ser una suerte de sinónimo de neoliberalismo, de políticas neoliberales por parte de los gobiernos centrales, y que esta idea de consenso de Washington la acuñó un economista inglés llamado Williamson, John Williamson. Y el consenso de Washington es una suerte de decálogo instrumental, es decir, de políticas económicas, de direccionamiento de políticas económicas, en la cual hablamos de consenso porque básicamente todos los organismos internacionales y todos los gobiernos comenzaban a aplicar estas políticas, es decir, a aplicar la política del decálogo. Como es un decálogo, tiene 10, justamente 10 políticas, o versa sobre 10 políticas, y se denomina Consenso de Washington, o proviene, o mejor dicho, de Washington, porque justamente los organismos internacionales tienen sede en Washington, tanto el FMI como el Banco Mundial, que son los grandes artífices de estas políticas neoliberales o de llevar justamente estas políticas neoliberales hacia la mayoría de los países de América Latina, por sobre todo, pero también se incluyen muchos de los países que luego de la caída de la Unión Soviética pasaron a ser países capitalistas, aplicaron este instrumental, estos instrumentales.
en distintos grados. El gran tema en Argentina fue que, bueno, se aplicó a rajatabla el consenso de Washington, no, y en otros países no tanto. La Argentina sí lo hizo, y por ende es tan importante hablar de consenso de Washington en la Argentina. O sea, que la Argentina aplicó estos decálogos instrumental. Em, ¿Qué incluye el consenso de Washington? A ver, y acá, insisto de nuevo, el consenso de Washington es una suerte de recetario, no existe, no es más que eso, es un recetario de políticas económicas, en la cual este economista, John Williamson, identificó que estas políticas económicas estaban siendo llevadas a cabo o estaban siendo recomendadas incluso por la mayoría de los organismos internacionales y estaban siendo aplicadas por los países. No es más que eso el consenso de Washington. Es decir, hay un economista que identificó 10 políticas económicas comunes a todo el recetario que se venía recomendando en términos de política económica, ni más ni menos. Eso por un lado. Bueno, ¿qué incluye el consenso de Washington? A ver, denme 2 segundos. Ahí está, perdón, ahí vuelvo. Bueno, ¿qué incluye el consenso de Washington? Por un lado, tiene que ver con un achique del Estado. Lo podemos leer incluso a lo largo de todo el decálogo, que tiene que ver con el achicamiento del déficit, es decir, déficit fiscal es gasto menos impuestos. Entonces, o bien aumentamos los impuestos o reducimos los gastos. Tiene que ver con eso, con achicar el gasto. En muchos países, en la mayoría de los países, cuando se habló de déficit fiscal o de achicar el déficit fiscal, lo primero que se hizo fue bajar el gasto. En Argentina, en la década de los 90 se hizo las dos cosas, la verdad. Se aumentaron tanto los impuestos como se achicó el gasto. Eh, pero tiene que ver con eso, o sea, de reducir la participación del Estado en la economía. Por otro lado, tiene que ver con esto, hay una suerte de recomendación de disminuir el gasto público eliminando subsidios, y concentrar este gasto público en la gestión social, o sea, de que solo el gasto público se exprese únicamente en educación primaria y en salud para los más pobres, o sea que, y acá con esta idea, con esto, nos está diciendo dos cosas, básicamente. Uno, eliminar subsidios muchas veces vinculados al aparato productivo, y cuando hablamos de aparato productivo estamos hablando de las políticas de promoción industrial que muchos países de América Latina tenían, incluyendo a la Argentina, es decir, nos está diciendo si abandonamos los subsidios, estamos abandonando el proceso de industrialización. Y por otro lado, nos está diciendo que hay que abandonar el estado de bienestar generalizado hacia toda la población. Solamente hay que destinar el gasto a los más pobres, es decir, no, si tenemos educación pública gratuita para todos, bueno, hay que pasar a una educación pública para los más pobres. Los que tienen plata, bueno, se arreglarán, y podrán proveerse de educación a través del mercado. Es decir, hay un abandono de dos clases de políticas muy importantes hasta ese momento que tienen que ver con la promoción industrial a través de los subsidios y el estado de bienestar generalizado hacia toda la población, en términos de educación, en términos de salud, en términos de vivienda. Es decir, las políticas sociales tienen que estar vinculadas únicamente a los más pobres. Esto también lo habíamos discutido muchas veces en las clases pasadas. Por otro lado, hay una suerte de recomendación de incrementar la recaudación impositiva a través de impuestos indirectos. Tengan en cuenta que impuestos indirectos, cuando hablamos de este tipo de impuestos, están vinculados a los impuestos como por ejemplo al IVA.
impuesto indirecto eran los que graban una manifestación justamente indirecta de la riqueza o del ingreso de las personas, en este caso el consumo a través de las transacciones, es decir, el IVA grava transacciones. Eh, Justamente, y esto lo habíamos hablado también, todos los impuestos indirectos tienden a ser regresivos, es decir, pagan más alícuotas los más pobres en relación con los más ricos, es decir, los ricos pagan una alícuota menor. Esto tiene que ver por cómo o por cómo gastan los ricos y cómo gastan los pobres, básicamente. Como los ricos ahorran, hay una proporción una parte de la manifestación de sus ingresos que no son grabados porque tienen que ver, están vinculados con el ahorro, ¿no? Y como los impuestos indirectos graban el consumo a través de las transacciones, el ahorro no está incluido en los ricos o no está siendo alcanzado el ahorro para los ricos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de impuestos indirectos, son impuestos regresivos y por ende empeoran la distribución del ingreso. Esto tiene que ver con que se pensaba en esta época que los impuestos indirectos no distorsionaban la fuerza del mercado. Lo dejamos ahí, pero tienen una justificación teórica de por qué hay que aplicar únicamente impuestos indirectos. Por otro lado, se hablaba de establecer eh, tasas de interés de referencia muy altas, elevadas, y esto tiene que ver para justamente evitar la fuga de capitales, incrementar el ahorro, es decir, si hay tasas de intereses muy elevadas, la gente está incentivada a ahorrar, es decir, a depositar en plazos fijos, por ejemplo, porque paga buena tasa de interés y por ende eso, si hay ahorro, genera en este tipo de pensamiento lo que lleva es que ahorros conlleva inversión, inversión productiva, en este tipo de pensamiento. Esto también lo habíamos discutido, pero bueno, el pensamiento neoclásico lo que dice es que, bueno, si se fomenta el ahorro interno, eso permite que exista luego inversión pública, o mejor dicho, el ahorro financiaría la inversión privada, perdón, financiaría la inversión privada. Entonces, por ende, se deberían establecer tasas de intereses elevadas. Por otro lado, lo que se recomienda son la fijación de tipo de cambio estable y alto. Más que nada alto, significaría tener un tipo de cambio competitivo, mejor dicho. Y cuando hablamos de tipo de cambio competitivo, significa que, bueno, por ejemplo, al día de hoy, si el dólar vale, no sé, 90, 100 pesos, que un tipo de cambio alto y competitivo significaría que valga 150, por ejemplo, el tipo de cambio. O mejor el dicho, el dólar. ¿Por qué se recomienda un tipo de cambio alto o competitivo? Tienen que ver con que eso estimularía las exportaciones y desestimula las importaciones y por ende permite tener una balanza comercial mucho más equilibrada para los países, ¿no? Por otro lado, se habla de eliminar las barreras arancelarias y pararancelarias, y esto obviamente favorece la apertura comercial. La apertura comercial en términos de importación, porque cuando hablamos de aranceles y pararanceles, tiene que ver con justamente las barreras hacia la importación. Muchas veces en este tipo de pensamiento los neoliberales lo que dicen es que, bueno, las importaciones son un factor importante para estimular el crecimiento interno o estimular el empleo, cosa que debiera ponerse en duda, porque muchas veces lo que ha ocurrido en la Argentina más que nada es que aumento de las importaciones, lo que ocurrió fue que compitió con la producción nacional y por ende se produjeron
cierre de fábricas. Pero bueno, en términos teóricos, lo que dicen muchos de estos economistas es que, bueno, aumentar la apertura comercial permite insertarse al mundo y por ende es un sinónimo de llegada de inversiones, de llegada de nuevas oportunidades de empleo, de nuevos sectores de la economía que se crean en los países, etcétera. O sea, tienen una suerte de fe bastante importante en el mercado y en un mercado más liberalizado. Y que eso repercutiría favorablemente en la producción y en el empleo nacional. Por otro lado, hay una suerte de cambiar la legislación eh, hacia justamente una legislación más atractiva para las inversiones y para la llegada de las multinacionales en los países. En Argentina ya se había legislado favorablemente durante la última dictadura en este sentido, lo que sí se profundizó durante la presidencia de Menem, los primeros años se cambió una reforma al bando militar de justamente de la última dictadura, en esta dirección, en justamente liberalizar y desregular cada vez más la inversión extranjera. Y ya por último, y esto tiene que ver con el ideario de que el mercado es mejor que el Estado, y esto un poco ya lo habíamos debatido un poco la clase pasada, en el sentido de que hay una suerte en este pensamiento neoliberal de dividir una cosa del mercado y otra cosa del Estado. El Estado el Estado es malo y el mercado es bueno, o mejor dicho, el Estado es ineficiente y el mercado es eficiente, y por ende hay una suerte de idea de privatizar todas las empresas públicas. En la misma línea de desregular la economía tiene que ver con, muchas veces en paralelo con el mercado de trabajo, es decir, desregular el mercado de trabajo. Esto lo vamos a discutir un poco en profundidad, pero tiene que ver con que si existe desempleo, para los neoliberales ese desempleo está explicado justamente por las regulaciones que tiene el mercado de trabajo. Si el mercado de trabajo fuese lo más desregulado posible, el desempleo desaparecería prácticamente, o eso es lo que se piensa, ¿no? O por ende, esa es la justificación. Y ya por último, impulsar reformas institucionales que aseguren los derechos de propiedad. Bien, hasta acá, ¿tienen alguna duda? Porque este decálogo fue bastante, fue aplicado por la Argentina a rajatabla, si se quiere, y fue parte de, o mejor dicho, si ustedes se aprenden el decálogo, prácticamente van a entender justamente o van a tener presente las políticas dentro de la década de los 90. ¿Cuál es el direccionamiento de las políticas en la década de los 90? No sé si hay alguna duda hasta acá. Si no, seguimos. Bueno, nadie contesta. Pasamos a la siguiente filmina. Acá, este punto es, hay algunos cientistas sociales que le dan mucha importancia y que tiene que ver con la hiperinflación. En la Argentina vivimos varios episodios hiperinflacionarios en el 89 y en el 90, o sea que durante la presidencia de Menem también hubo episodios hiperinflacionarios. Cuando hablamos de hiperinflación, quiere decir tasas de inflación muy, muy elevadas. Estamos hablando del 3.000, 4.000, 5.000% anual de inflación. Hoy por hoy en Argentina la inflación es de, no sé, por ejemplo, el 40%, o el último año fue el 36% de punta a punta. Es decir, una inflación, prácticamente no teníamos moneda cuando hablamos de hiperinflación. No había la unidad de cuenta que era el austral en el momento de
89-90, perdía el valor constantemente. Y las transacciones se dificultaban porque había muchas, y esto seguramente sus padres se lo recordarán, tiene que ver con que mucha gente iba a los supermercados y le cambiaban el precio en la medida que estaba, en el mismo momento que estaba comprando, aumentaban los precios. Eh, y esto fue una suerte de trauma, es decir, la gente ya no tenía no percibía el valor de las cosas. Y el valor de su salario, de sus ingresos, también sufría el mismo efecto, es decir, que como, y por ende muchas de las personas, los trabajadores en estos años cobraban semanalmente porque o justamente si lo hacían mensualmente muchas veces se, se desvalorizaba totalmente el salario y si ocurría eso pasaba la familia a la pobreza de la noche a la mañana prácticamente. Em, lo que se hacía muchas veces era, bueno, cobrar el sueldo, ponerlo en un plazo fijo a 5 días, muchas veces se permitía esos plazos fijos mucho más cortos para cuidar el valor del dinero o que justamente no perder tanto a partir de la hiperinflación. Y por ende hay muchos economistas y cientistas sociales que dicen que el hecho fundacional de la década de los 90 fue, en términos disciplinarios, la hiperinflación. Es decir, ya la gente necesitaba de un orden social, y por ende, como necesitaban de ese orden social, iban a aceptar cualquier cosa, y el hecho de aceptar cualquier cosa significó las políticas menemistas eh, de desregulación del mercado de trabajo, flexibilización, privatizaciones de todas las empresas. Bueno, ese hecho de, bueno, la economía se cae a pedazo, hay que hacer algo, hay que poner orden, incluso hay un paralelismo que podemos hacer que tiene que ver con la década del 20 en Alemania, que sufrió, luego de la Primera Guerra Mundial, Alemania sufrió una hiperinflación, y ese hecho de aceptar el orden que se necesite en ese momento significó, o mejor dicho, la hiperinflación de los años 20 en Alemania dio pie o fue uno de los factores que explicó el ascenso del nazismo justamente en Alemania. En Argentina obviamente estábamos en otra época muy distinta y este orden económico necesario para que, o mejor dicho, entender que la hiperinflación era una suerte de desorden total de la economía y que necesitaba un orden o poner un orden, eh, permitió que el menemismo incorpore una serie de políticas económicas que en otra época no se hubiesen aceptado. Es decir, en términos sociales, si hubiese significado un desorden social en términos de, no sé, salir a la calle. Es más, en esta época, en la hiperinflación, en el 89 hubo saqueos a los supermercados, está muy ligado a esa época, muy en paralelo con lo que fue el 2001 en Argentina, mejor dicho, sí, todo esto fue en Argentina, pero digo, en el 2001, en 10 años después, finalizada la década de los 90. Este trauma social de la hiperinflación, lo que dicen muchos de estos cientistas sociales, que permitió que la sociedad acepte políticas neoliberales que no se hubiesen aceptado si no hubiese ocurrido esta hiperinflación. Es decir, la gente ya podría aceptar en este contexto cualquier tipo de políticas económicas, siempre y cuando permitan esas políticas económicas establecer un orden que significó la década de los 90, la ley de la convertibilidad, las privatizaciones, etcétera, la desregulación del mercado de trabajo.
Es más, el mismo Martínez de Oz dice que la hiperinflación llegó a ser como una vacuna para la gente y la mentalidad fue madurando, es decir, madurando en términos de Martínez de Oz, significa de aceptar las políticas neoliberales, es decir, que la gente a partir de la hiperinflación, o mejor dicho, la hiperinflación dio pie a la aceptación de las políticas neoliberales y que las políticas neoliberales iban a ser buenas. Eh, y miren lo que decía, la diferencia está en que hoy, en contraste con 1976, Martínez Oz fue el ministro de Economía de la última dictadura cívico-militar. Dice, la diferencia está en que hoy, en contraste con 1976, la mayor parte de los principios y orientación de gobiernos que propusimos, es decir, que propusieron en el 76 con la dictadura, aplicamos o intentamos poner en ejecución han sido adoptados, estamos en 1991, es decir, esos principios e ideas han sido adoptados por el menemismo y están siendo reclamados en forma generalizada tanto en el mundo como en nuestro país. Es decir, bueno, a partir de la hiperinflación la gente empezó a aceptar estas políticas neoliberales. ¿Cuáles fueron las reformas? Y acá ya en la década de los 90 se empezó a hablar de reformas estructurales. ¿Por qué? Había dos grandes problemas, como veníamos discutiendo, que una tiene que ver con el endeudamiento, es decir, la Argentina estaba pasando un ciclo de sobreendeudamiento a lo largo de toda la década de los 80 y principios de los 90, y por otro lado de inflación, es decir, de una inflación muy elevada. Y se empezó a hablar en estos términos, de establecer unas reformas estructurales que cambien justamente esos problemas y que permitan que solucionar esos problemas, es decir, tanto el endeudamiento como la inflación. Con la llegada de Menem en el 89, se dictan dos leyes muy importantes que tienen que ver o que son orientativas en estas reformas estructurales. Una de ellas es la ley de reforma del Estado, que estableció justamente la intervención de todas las empresas públicas. Por ende, el Poder Ejecutivo nombró interventores para que justamente preparen a estas empresas públicas para privatizarla. Es decir, esta reforma del Estado dio pie justamente a la privatización y que justamente estos interventores establecieran ciertos criterios que permitirían al poco tiempo privatizar las empresas públicas, es decir, preparar a las empresas públicas para la privatización. Ahora vamos a ver qué significa el hecho de prepararlas. Y por otro lado, la ley de emergencia económica eliminó una amplia gama de subsidios que tenía que ver con esto, con las políticas de promoción industriales, con las políticas de tributarias en términos diferenciales que tenían algunas provincias, con la radicación, mejor dicho, en materia de impuesto a las ganancias en ciertas provincias, de reintegros impositivos, transferencias, y lo cual, y esto también lo habíamos hablado en la clase pasada, que muchas de estas transferencias y estas políticas de promoción industriales fueron absorbidas y estaban direccionadas a beneficiarios muy particulares, mejor dicho, eh, y en particular compuestos por los grandes grupos económicos locales, o sea, los grandes grupos económicos nacionales, grandes empresarios nacionales. Es decir, esta política de subsidio beneficiaba únicamente a un grupo minúsculo de empresarios nacionales. Y como se darán cuenta, eliminar estos subsidios significaba ponerse en contra de estos empresarios nacionales. Y hasta ese momento no se había hecho tal política de eliminación de subsidio porque, bueno, estos empresarios nacionales tienen su poder de lobby.
Y por ende, en estos años hay una suerte de conflicto entre la banca internacional que quería cobrar justamente sus préstamos a través de la reducción del gasto y los grupos económicos que se veían beneficiados de estos subsidios del gasto público del Estado y por ende no querían reducir el gasto público. Es decir, hay un conflicto en el gasto, en las partidas del gasto, en cómo se destina el gasto entre la banca internacional que quería reducir el gasto para que justamente la proporción de los servicios de la deuda empiecen a crecer y justamente puedan cobrarse esos préstamos que había dado, que había otorgado a la Argentina, y por otro lado, los grupos económicos que no querían ver reducido justamente las políticas que los veían, que los beneficiaban, en definitiva. Pero a esta problemática entre la banca internacional y los grupos económicos se le dio una solución. No sé si existe alguna duda hasta acá. Tenemos dos reformas muy importantes que tienen que ver con, por un lado, en este inicio del menemismo, que tienen que ver con preparar a las empresas para la privatización y por otro lado, de eliminar justamente los subsidios que beneficiaban a un puñado muy reducido de grupos empresarios locales. Bien, ¿cuál fue esta solución que se encontró a nivel internacional? Eh, y tiene que ver con el plan Brady. Brady era el secretario del Tesoro de Estados Unidos y la recomendación de política hacia toda América Latina, que estaba sufriendo justamente el mismo drama que nosotros, tenía que ver con titularizar la deuda externa. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, y fíjense, en 1983, o mejor dicho, durante toda la década del 80 también, los principales acreedores de los estados nacionales eran los bancos comerciales internacionales, es decir, no sé, por ejemplo, el Citi de Estados Unidos, era uno de los bancos que había prestado justamente prácticamente a todos los países de América Latina. En cambio, los títulos públicos eran muy minoritarios. Y lo que decía Brady es que, bueno, hagamos una cosa, cambiemos la proporción de los bancos comerciales por la de los títulos, es decir, reduzcamos la participación que tienen en el endeudamiento los bancos comerciales e incrementémosla en términos proporcionales respecto a los títulos públicos. Em, por un lado, ¿por qué recomendaba esto? Tenía que ver con que, bueno, los bancos estadounidenses estaban atados de pies y manos porque le habían prestado a los países de América Latina y por ende estos países de América Latina estaban en una crisis prácticamente de deuda, de default técnico, muchos de los países dejaron de pagar la deuda y comprometían justamente en términos financieros a los bancos comerciales. Y estos bancos comerciales son muy poderosos en términos de recomendación de política, en términos de que no, justamente son bancos, muchos de ellos eran bancos estadounidenses y el secretario del Tesoro no quería que estos bancos estadounidenses cayeran, porque si caían los bancos estadounidenses, caía también toda la banca internacional, significara- podría significar una crisis internacional muy grande. Entonces, lo que se entendía era que, bueno, había que eh, cambiar esta proporción de la deuda que tenían los países respecto a los bancos comerciales. Y por otro lado, incrementarla a la de los títulos públicos. ¿Qué son los títulos públicos? Bueno, es una suerte es un papelito en el cual dice que el Estado Nacional le debe justamente al tenedor de ese título público. Es decir, y a diferencia
de este tipo de endeudamiento, los títulos públicos están pulverizados en muchísimos acreedores, es decir, detrás de los títulos públicos pueden haber fondos comunes de inversión, pueden haber personas, pueden haber jubilados, pueden haber ahorristas, es decir, eh, acá cuando hablamos de títulos públicos estamos hablando de una proporción minúscula de justamente, o mejor dicho, los títulos públicos se descomponen en muchísimos títulos que se van emitiendo y por ende se pulveriza los acreedores en muchísimos acreedores y muchísimos tipos de acreedores. El pase de justamente de los bancos comerciales a los títulos públicos significaba o significaría que los bancos comerciales se desvinculen de esta tenencia de la deuda y permitan que estos bancos vendan estos préstamos que tenían que le habían otorgado los países de América Latina, los vendan en títulos públicos hacia un montón de otros ahorristas. Y ahorren justamente en títulos públicos. Y por ende, si podían hacer esto los bancos comerciales, es decir, titularizar la deuda que tenían con los países de América Latina y luego venderlos, se estaban deshaciendo de esa deuda, justamente los bancos comerciales, y si lo hacían, eso permitía justamente salvar, entre comillas, estos bancos estadounidenses, eh, estos bancos comerciales. Los títulos públicos son eso, es un papelito que dice el Estado Nacional te debe, no sé, $1000 y a cambio de ese endeudamiento te va a pagar una tasa de interés también. Es como una suerte de plazo fijo, si se quiere, muy entre comillas, pero que se puede vender. Es decir, el título público, si uno compra un título público, después puede ir a otra persona que lo quiera ese título público y se lo vende. Es decir, ahora no me debe a mí el Estado Nacional, sino que le debe a la persona que tenga el título público, la persona que posea el título público, que tenga la tenencia del título público. Es decir, es un mecanismo financiero en el cual los bancos comerciales podían desprenderse de esta deuda que le habían otorgado, de estos préstamos que le habían otorgado a los países de América Latina. Como los títulos públicos se pueden desprender, es decir, uno los puede vender al título público, es una suerte de cambio de mano de la deuda. Es decir, ya no son los bancos comerciales, sino el público en general el que le debe, al que le presta, mejor dicho, a los estados nacionales. Y por otro lado, el plan Brady lo que pretendía era que los estados centrales, es decir, los estados de América Latina, pudiesen cambiar estos títulos públicos por participación accionaria de empresas públicas en proceso de privatización. Es decir, que se cancele deuda que tenían los estados nacionales por participación accionaria en empresas públicas. Es decir, el Estado privatiza esas empresas y los cambia por deuda. Es decir, el Estado tiene menos deuda, pero bueno, se desprendió de una empresa pública. Esto puede ser un poquito complicado, pero ¿se entiende? ¿No se entiende? Para resumirlo, tienen que ver, piénsenlo así, los títulos públicos permitieron justamente que los bancos comerciales se desprendan de ese endeudamiento. Fíjense, luego de aplicado el plan Brady, ya para el año 94, los, los bancos comerciales internacionales no tenían prácticamente nada no eran los principales acreedores, sino que fueron justamente a través de estos títulos públicos que se cambió el tipo de endeudamiento, ¿no? Y acá, cuando hablamos de títulos públicos, detrás de estos títulos públicos hay, no sé, hay ahorristas, hay fondos comunes de inversión, etcétera, etcétera. Hay muchísimos más actores económicos, financieros, que los bancos comerciales. El gran problema era que, bueno, si la banca
estadounidense entra eh, justamente tiene una crisis de descalce en términos financieros porque está otorgando préstamos que no, con mora, es decir, que no están siendo pagados, podría generar una crisis internacional. Y para Brady, que era el secretario del Tesoro, bueno, de Estados Unidos, lo que recomendó es que se titularice esta deuda y se permita a los bancos comerciales estadounidenses desprenderse de toda esa deuda que habían prestado a los países de América Latina. Esto se aplicó en Argentina, es decir, se cambiaron títulos públicos por participación accionaria de empresas públicas. Y ahora entramos en esto, en las privatizaciones. Es decir, se intervino las empresas públicas y justamente se comenzaron a privatizar. ¿Qué fue lo que se privatizó en Argentina o qué activos tenían el Estado Nacional? Acá yo les puse una lista para que tengan una idea, pero es enorme, es enorme. El Estado Nacional para 1989, y esto ya lo habíamos hablado, el Estado Nacional era un Estado empresario, tenía activos y empresas a lo largo y ancho de todo el país. ¿Qué se privatizó? Bueno, la mayor empresa argentina, que bueno, se fue privatizando de a poco igual, se terminó de privatizar en 1999 del todo al grupo Repsol de España, pero se iba privatizando de a poco, ¿no? Se privatizó YPF, se privatizaron áreas de explotación, es decir, se vendieron áreas de explotación de hidrocarburífera, la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, el transporte y la distribución de gas natural, eh, la infraestructura vial, el dragado, y hoy en día estamos discutiendo esto, la hidrovía Santa Fe, Paraguay-Santa Fe, el servicio postal, los puertos también, los aeropuertos, los ferrocarriles, el servicio de telefonía, el espacio radioeléctrico, bueno, esto lo habíamos mencionado, las terminales portuarias, el sistema de agua y saneamiento. El Estado tenía empresas industriales, más que nada asentadas en las ramas de la siderurgia y la petroquímica. Bueno, todo eso se privatizó. Se fue privatizando de a poco, hubo una suerte de proceso acelerado de privatización al comienzo y luego se fue eh, pisando un poquito el freno de las privatizaciones y se terminó ya en 1999 con la privatización total de YPF, que fue la mayor privatización en la etapa de la Rúa. Bueno, un poco cuál eran las ideas detrás de aplicar este tipo de política de privatización tenía que ver con un poco ya lo que veníamos discutiendo, bueno, hay una suerte de diferenciación entre mercado y Estado, el mercado es eficiente y bueno, el Estado es ineficiente, y por ende, esto ya de por sí justificaba las privatizaciones, es decir, el mercado se iba a hacer cargo de todas estas empresas y esto iba a permitir que se modernice, si se quiere, toda la economía en su conjunto. Por otro lado, al ser ineficientes, lo eran también en términos financieros, todas estas empresas públicas, o por lo menos era lo que se decía, era la justificación, que no tiene que ver con lo que pasaba en verdad. Pero bueno, era lo que se decía en ese momento, era la justificación. En realidad, se desarrolló este proceso de privatización para justamente solucionar el tema de la deuda. En la práctica ocurrió eso. Y más que nada para solucionar, por un lado, el tema de la deuda, porque justamente se cancelaban
eh, los títulos públicos con participación accionaria en las empresas públicas, que pasaban a ser justamente empresas privadas, pero que también favorecía a un puñado de empresas y empresarios de capitales, tanto internacionales del sistema financiero internacional como productivo en Argentina. Es decir, quienes se hicieron cargo de todos estos activos que tenía el Estado, bueno, o quienes se beneficiaron, fueron un grupo muy reducido de empresas y empresarios, de capitales, muy concentrados, por un lado vinculado a los grupos económicos locales, esos grupos que se vieron eh, justamente eh, a partir de la quita de la promoción industrial, la quita de subsidios, ya no eran grupos beneficiados de esa forma, pero sí lo fueron con las privatizaciones, es decir, se cambiaron esta política más de promoción industrial por una de privatización, en el cual se favorecieron a estos grupos empresarios locales, que siempre eran los mismos, es decir, siempre había una licitación y las licitaciones las ganaban justamente estos mismos empresarios nacionales. Por otro lado, y por ende se habla de una suerte de comunidad de negocios cuando se habla de las privatizaciones, porque se privatizaba una empresa muy grande, y quien se hacía cargo de esa empresa en términos accionarios eran una suerte de organización tripartita en la empresa privatizada, ¿no? En la cual se incluía un grupo económico local, un banco extranjero comercial, que en la mayoría de los casos eran los tenedores de los títulos públicos y por ende querían cambiarlo, querían deshacerse de esos bancos comerciales de esos títulos públicos y cambiarlo por participación en una empresa. Y por otro lado, una empresa transnacional que se hacía cargo de la operación, es decir, tenían los conocimientos técnicos, era un operador internacional y se especializaba muchas veces en las privatizaciones que se hacían en este momento a lo largo y ancho de todo el planeta prácticamente. Muchos de ellos eran de capitales españoles, otros eran de capitales estadounidenses, otros de distintos tipos de capitales. Es decir, las empresas transnacionales se hacían cargo de la operación, tenían la capacidad técnica. Por otro lado, se favoreció a grupos económicos locales, es decir, había empresarios que tenían participación accionaria de la empresa, al igual que las empresas operadoras. Y por otro lado, los bancos extranjeros que otorgaban estos títulos públicos que permitían desprenderse. Es decir, en las empresas privatizadas muchas veces en las licitaciones se veía esto. Es decir, había un empresario local, un banco comercial y un operador a través de una empresa transnacional. Es decir, siempre se repetía la misma fórmula, porque se quería beneficiar justamente a todos estos actores económicos concentrados, es decir, se quería beneficiar a la banca internacional, se quería beneficiar a los grupos económicos locales, a un pequeño y reducido cúmulo de empresarios locales, que eran, insisto, eran siempre los mismos, y a un operador, una empresa transnacionales que permitiera justamente que tuviera la capacidad técnica y tecnológica para operar una empresa privatizada, ¿no? Una empresa en un servicio público. Hasta acá, si hay alguna duda, díganme y párenme, pero bueno, era un poco respondiendo este tipo de preguntas, qué se privatizó, cuál fue la justificación en términos retóricos. Que en verdad, ¿cuál fue lo que solucionó las privatizaciones, que tiene que ver con el tema de la deuda, o fue un mecanismo de transferencia muy importante? Y no solo fue un mecanismo para solucionar, entre comillas, la deuda, sino que en el vamos benefició a un grupo muy reducido de capitales concentrados, vinculado a los grupos económicos locales, a la banca comercial internacional y a los operadores eh, a través de empresas transnacionales. Profe, Sí, la privatización entonces
eh, financió lo que es la deuda externa. Claro, con las privatizaciones en parte se canceló la deuda externa, en parte, que tiene que ver con este plan Brady. Sí. Y esto, el plan Brady, como entenderán, si estamos en un ciclo de sobreendeudamiento, permitió justamente cancelar buena parte y reestructurar la deuda, porque el plan Brady también significó la titularización de ciertas quitas de la deuda, ciertas quitas en el capital y en los intereses, no, no tan, no, que no fueron tan grandes las quitas, debo insistir. Lo que sí permitió el plan Brady fue eso, fue titularizar y con esos títulos públicos, esa deuda que tenían los estados nacionales, ser cancelada con participaciones accionarias de empresas públicas y por ende reducir la deuda. Una vez que se reduce la deuda, eso permitía justamente entrar en otro nuevo ciclo de endeudamiento y repetir la historia nuevamente de endeudarse, eh, de que los estados nacionales puedan endeudarse nuevamente. Ahora bien, las privatizaciones no se hicieron así nomás en términos de regulación. Hubo un cambio muy importante en las leyes que regulaban a los servicios públicos en cada uno de los sectores y como se entiende a las políticas neoliberales, fueron estas regulaciones muy afines al capital, muy afines a los intereses del capital concentrado que beneficiaron a las empresas operadoras. En general, lo que se ocurrió fue que cuando se privatizaba una empresa, o se vendía justamente esa empresa, cuando hablamos de privatizaciones hay dos tipos. Hay una que es una concesión, es decir, el Estado no se deshace del activo, sino que lo concesiona. Es decir, en el usufructo se hace cargo justamente, o el uso y usufructo se hace cargo de una empresa operadora por un plazo determinado. Después sí hay otro tipo de privatizaciones que significaba venderla, es decir, el Estado se deshacía del activo y se lo vendía justamente, cambiaba la propiedad, ¿no? Hay dos tipos de privatizaciones en ese sentido. En general, cuando se realizaban estas ventas del Estado Nacional hacia los privados, el monto pagado por los nuevos operarios, los nuevos del sector privado, eran muy reducidos. Es decir, el Estado prácticamente regaló muchas de estas empresas que vendió. ¿Por qué? Y esto surgieron denuncias de este tipo porque muchos de estos operadores recuperaron estos montos que pagaron en muy poco tiempo, lo cual, cuando hablamos de una empresa muy, muy grande, recuperar en 5 años o en 7 años lo que se invirtió es muy poco tiempo. Generalmente para que una inversión madure se necesitan décadas, y ganar plata se necesitan décadas. En este sentido, se pagó muy poco por las empresas, y por ende significó un beneficio para los nuevos operadores. Ya pasamos a partir de 1991-1992 a tasas muy reducidas de inflación y en ese contexto eh, se comenzaron a actualizar incluso las tarifas de los servicios públicos en un contexto de inflación baja o muy baja, y por ende las actualizaciones tarifarias significaron que los operarios se veían beneficiados. Es decir, si las tarifas aumentan más que el nivel inflacionario, está claro que estas empresas se veían beneficiadas. Por otro lado, cuando se dieron estos plazos, o cuando se privatizó de esta forma a través de concesiones, los plazos de concesión eran muy, muy extensos. eh, y por otro lado, y no menor, en el proceso de preparar a la empresa pública para su privatización, lo que se hizo
muchas veces es que el Estado absorbía los pasivos de la empresa privatizada y privatizaba justamente los activos, es decir, vendía únicamente los activos, es decir, les transfirió muchas veces a los operarios, los nuevos operarios, empresas saneadas en términos financieros, es decir, porque el Estado se hacía cargo de los pasivos, de la deuda que tenían estas empresas y les transfería únicamente los activos a los nuevos operarios. Y, y por último, también en este proceso de intervención, o en este proceso de preparar a las empresas para su privatización, lo que ocurría es que el Estado realizaba retiros voluntarios muy voluminosos, es decir, despedía el retiro voluntario, si bien no es un despido, es una suerte de indemnización para las personas que se quieran ir de la empresa, y por ende se les transfería a los nuevos operarios, al sector privado, empresas con un plantel de empleados mucho más reducidos. Esto era una suerte de políticas que se tuvieron para las privatizaciones, ¿sí? Y por ende fueron regulaciones muy favorables para estos nuevos operarios, para el sector privado que entraba a hacerse cargo de las empresas públicas o de las empresas de servicios públicos. Algo no menor tiene que ver con, no sé, muchos hablan de privatizaciones, otros hablan de desregulación. Es un mix entre privatización y desregulación del sistema de seguridad social y que tiene que ver con lo que se denominó en Argentina como las AFJP. ¿Qué son las AFJP? Son administradoras de fondos de jubilación y pensión. A partir de 1994, la Argentina pasó a un sistema de seguridad social dual. Es decir, por un lado, existía el sistema solidario de reparto, que es el que existe actualmente en la Argentina, en el cual los trabajadores activos, los que están trabajando y cobrando un salario, financian a los pasivos, es decir, los que están trabajando actualmente pagan un aporte, una contribución para financiar justamente a los jubilados que actualmente están jubilados. Es decir, se lo llama solidario de reparto, es solidario intergeneracionalmente porque los activos, los trabajadores que están en funciones, financian a los jubilados. Es solidario en ese sentido. Y que es el sistema eh, que está vigente en la Argentina actualmente. En la Argentina, hoy por hoy, hay un único sistema de seguridad social. Cuando hablamos de seguridad social, estamos hablando del sistema de jubilación y de pensión, es decir, cuánto cobra el jubilado, cómo lo cobra, o cuánto cobra el pensionado y cómo lo cobra. Y quién se hace cargo de quién financia esa jubilación y pensiones. Sistema de seguridad social nos habla de eso. Ahora bien, a partir de 1994 se pasó a otro tipo de sistema de seguridad social, es decir, o mejor dicho, coexistían dos sistemas de seguridad social. Uno que era el de solidario de reparto, que existió siempre, en el cual los activos, los trabajadores activos financian a los pasivos, a los jubilados y pensionados, y se cambió por otro sistema, o mejor dicho, se pasó o se pretendió pasar cada vez más a otro sistema que se denomina de capitalización individual, en el cual el trabajador activo se va financiando a sí mismo la jubilación del mañana, la jubilación que va a tener cuando sea jubilado. Es decir, eh, es como si el trabajador empieza a atesorar en el banco, en una caja privada,
fondo, es decir, aparta de su salario un pedazo de su salario y lo va destinando justamente para un futuro, para cuando se retire. Ahora bien, esta caja era administrada por las administradoras de fondos de jubilación y pensiones, por las AFJPs. Que esta AFJP la función que tenían era que, bueno, con esa plata que recibían de ese atesoramiento propio del trabajador, lo iban invirtiendo en ciertas inversiones financieras que le iban a otorgar un rendimiento financiero y por ende acrecentaban al capital de este trabajador que iba atesorando. En este sentido, el sistema de capitalización individual es muy distinto, obviamente, al sistema solidario de reparto, porque en el de capitalización individual el trabajador no está, eh, el trabajador activo no está financiando a los pasivos, está financiando a sí mismo su jubilación en un futuro, es decir, se está guardando, está atesorando para que en un futuro, cuando se jubile, tenga una jubilación o una pensión. ¿Esto se entiende? ¿Se entiende esta diferencia? Porque puede ser complicado. En los 90 esto fue muy importante y ahora paso a explicar por qué. ¿Pero se entiende esto de la diferencia entre el sistema solidario de reparto y el de la FJP? El solidario de reparto es que los trabajadores, los que están en función actualmente, financian a los jubilados, a los que están jubilados también actualmente, y el de capitalización es una suerte de financiamiento hacia el futuro, es decir, el propio trabajador se financia hacia un futuro su propia jubilación y va atesorando para ello. Lo que pasa es que la FJP son empresas que administran esos fondos y lo van invirtiendo en justamente inversiones financieras que le dan un cierto rendimiento. Esto tuvo una consecuencia muy importante y que tiene que ver con lo siguiente, que si bien se creó este sistema de capitalización individual, el Estado siguió abonando insisto, parte de las jubilaciones de las personas que estaban dentro de la FJP, de la capitalización individual. Es decir, el Estado siguió financiando las jubilaciones de las personas de capitalización individual, pero no así el Estado recibía los aportes de estos trabajadores, es decir, de los trabajadores que atesoraban, porque quien recibía estos aportes, o mejor dicho, quienes estaban atesorando eran las propias AFJP, las propias empresas las propias empresas aseguradoras, si se quieren, en este caso de rendimiento de los fondos. ¿Qué pasa? Hay una suerte sí, si se quiere, de descalce, porque el Estado sigue abonando jubilaciones del sistema de capitalización individual, pero no está recibiendo los aportes de estos trabajadores. O sea, está teniendo una suerte de descalce entre lo que gasta sobre lo que le ingresa. Esto repercutió en que en la década de los 90, a lo largo de toda la década de los 90, el Estado incremente el déficit fiscal porque está gastando en estos jubilados de las capitalizaciones individuales, pero no le ingresan los aportes de esta capitalización individual. Por ende, el déficit fiscal a lo largo y ancho de la década de los 90 estuvo explicado por la FJP. Y el endeudamiento estatal, justamente para financiar este déficit, y que fue la forma de financiamiento, también estuvo explicado por este traspaso o mejor dicho, sí, de este traspaso de estos jubilados hacia la FJP, en el cual el Estado seguía abonando las jubilaciones de las personas que estaban en el sistema de capitalización individual y no,
cubrían justamente y no tenían los aportes para financiar esas jubilaciones. Entonces, por un lado se producía un déficit fiscal y por el otro lado ese déficit fiscal se financiaba por endeudamiento. Es decir, el Estado se endeudaba cada vez más. Y a su vez, y acá viene lo curioso o no tan curioso, es que este endeudamiento estatal era aportado por las propias AFJP que sí tenían un superávit. Si el Estado aportaba jubilaciones, es decir, aportaba en gasto o aportaba el ingreso a estos jubilados, pero no percibía los aportes de esas personas. Por un lado, el Estado tenía un déficit, pero alguien tenía un superávit. ¿Quién eran los que tenían superávit? Las empresas privadas de AFJP, las aseguradoras. Y que estas empresas eran las que invertían justamente para llenar el hueco del déficit. Es decir, la FJP invertían en justamente eh, invertían justamente a través de, compraban títulos públicos, es decir, el Estado se iba endeudando, compraban los títulos públicos de las personas que habían justamente elegido este sistema de capitalización individual. Y por ende, gran parte del endeudamiento público que tuvo a lo largo de la década de los 90 se explicó por las privatizaciones del sistema de seguridad social. Es decir, el crecimiento del endeudamiento en las décadas de los 90 en parte se explicó por la privatización de la FJP, o mejor dicho, las privatizaciones del sistema de seguridad social, de este pase a un sistema de seguridad social dual. La FJP, como tenían justamente los aportes de estos trabajadores, ¿dónde lo invertían? Justamente a través de la compra de títulos públicos que emitía el Estado porque tenían déficit fiscal el Estado Nacional. Hasta acá, ¿se entiende? ¿Se entendió esto de por qué creció el endeudamiento en esta etapa, en los 90? Bueno, buenísimo. Perfecto. Eso era un poco lo más complejo que vamos a ver hasta ahora. Ahora hablemos un poco de sistema de convertibilidad y el tema de inflación. Para 1991, ya siendo ministro Cavallo, se sanciona la ley de convertibilidad. La ley de convertibilidad pone, justamente jerarquiza a nivel ley algo que ya igual venía siendo, por un lado, si se quiere, debatido, y por el otro lado, siendo puesto en práctica, en parte, por esto que también habíamos hablado, de que el peso era convertible al dólar, es decir, que cada persona que tiene peso lo podía ir al banco y convertirlo a dólares y podía dolarizar sus ahorros. Y no solo sus ahorros, sino podía dolarizar todo tipo de transacción. Por ende, se suele hablar de que la Argentina tiene un sistema monetario, o mejor dicho, un sistema bimonetario, en el cual para ciertos mercados se aplica el peso y la unidad de cuenta es el peso, y para otros mercados lo es el dólar, o para el ahorro se ahorra mayormente, no mayormente, sino se ahorra tanto en pesos como en dólares. Es decir, por ende se habla de una suerte de sistema bimonetario porque se usa tanto el peso como al dólar para las transacciones o para el ahorro, básicamente. En términos de política económica, la ley de convertibilidad significó la paridad cambiaria de un peso por un dólar. En el 91 seguía vigente el austral,
esto se cambió para el 92, se pasó al peso convertible. En el 91, el 1 de abril del 91, la paridad cambiaria era de 10.000 australes por un dólar. Después ya para el 92 se cambió a un peso convertible por un dólar. Y la ley de convertibilidad significó, por un lado, se prohibió indexar. Indexar es que justamente si aumenta la inflación, un ingreso en particular, como puede ser el salario, puede ser la jubilación, puede ser el alquiler, pueden ser ciertos precios que están ligados a otros precios, se indexan. Es decir, por ejemplo, si la inflación fue del 40%, bueno, el salario tiene que aumentar 40%. Entonces, o si la inflación fue del 40%, bueno, el alquiler de una casa tiene que aumentar el 40%. Y esto hasta ese momento, hasta el 1991, se establecía incluso en los mismos contratos de alquiler, por ejemplo. Es decir, se establecían que los alquileres iban a aumentar a la par de la inflación. Eso, cuando hablamos de que ciertos ingresos aumentan a la par de la inflación, se habla de indexación. Ahora bien, en 1991 se prohibió la indexación, porque se pensaba que si se indexaba era como el perro que se muerde la cola, es decir, no se terminaba más con la inflación. Es decir, aumentaban todos los ingresos, si la inflación era el 40%, si era el 60%, todos los ingresos aumentaban el 60% y eso repercutía también en la inflación, aumentaba de nuevo la inflación otro tanto y así sucesivamente. Entonces, bueno, se prohibió la indexación. Por otro lado, la ley de convertibilidad prohibía o regulaba el hecho de que el Estado ya no se podía financiar tanto vía emisión, es decir, que el Banco Central no podía emitir y financiar justamente el déficit del Estado. Por ende, el Estado no le queda otra que financiarse a través de endeudamiento. Y por otro lado, y no menos importante, tiene que ver con que las reservas internacionales del Banco Central servían como respaldo para esta paridad de un peso por un dólar, es decir, tenían que haber en circulación tantos pesos como dólares existían en la reserva del Banco Central de la República Argentina. Esto es un problema por muchas razones. Una, porque se establece una suerte de emisión o de circulante como si fuese un stock. Esto ya lo habíamos discutido. En realidad el circulante se crea a medida que se crean créditos y la reserva no, o mejor dicho, el Banco Central no, eh, no controla la cantidad de circulante que hay en la economía, sino que el propio sistema monetario, el propio sistema bancario en su conjunto va creando y destruyendo circulante a medida que va creando crédito, destruyéndose ese crédito, ¿no? O mejor dicho, el circulante está ligado al sistema crediticio, del cual el Banco Central es una sola de las partes, una sola parte del endamiaje de creación del circulante. Y por ende, el Banco Central no controla la cantidad de circulante y la cantidad de pesos para ser respaldado en igual proporción o en igual manera con respecto al dólar. Esto significó un problema. Y después, ya finalizando la clase de hoy, vamos a ver por qué. En este sentido, la inflación es verdad que se paró de golpe de 1991 a 1992, prácticamente ya no hubo inflación, pero que tiene que ver con una serie de hechos, no solamente por la ley de convertibilidad. Por un lado, se eliminó las paritarias, y esto tiene que ver con la puja entre el capital y el trabajo, de que cuánto tiene que valer el salario y si luego ese salario repercute luego en esto, en esto que habíamos dicho. Si hay una inflación del 40% y los trabajadores apuestan a aumentar
su salario un 40%, esto genera a su vez, o podría generar una inflación del 40% y así sucesivamente. El piso está en 40% de inflación, porque se habla de una suerte, se establecería una suerte de indexación. Ahora bien, si se elimina justamente las paritarias, esa posibilidad de indexar desaparece. Por otro lado, luego de la hiperinflación, los salarios se hicieron triza, es decir, que no solo se les impidió eh, luchar a los trabajadores por sus ingresos en términos reales, sino que justamente ya venían con unos salarios muy perjudicados, un nivel salarial muy perjudicado. Por otro lado, el tipo de cambio, este tipo de cambio fijo de $1 por $1, significó en gran parte del periodo de la convertibilidad un atraso cambiario. Es decir, un atraso cambiario significa que los precios de la Argentina en cierta manera siguieron aumentando, y atraso cambiario significa que el dólar es muy barato. Es decir, eh, todo el mundo quisiera comprar un dólar con esta paridad, en el sentido de $1 por $1. Y a medida que pasó el tiempo, más barato se hizo este dólar. Y por ende se habla de atraso cambiario, es decir, en algún momento va a ocurrir una devaluación cuando hay un atraso cambiario. Y cuando se habla de atraso cambiario, muchas veces se habla de que, bueno, el tipo de cambio es un ancla a la llegada de productos, un ancla en el precio, ¿no? En el abaratamiento de los productos importados. Es decir, es muy barato importar, es muy barato comprar cosas importadas, y por ende esa importación compite de lleno con los productos nacionales y compite en lo barato que es comprar productos importados, ¿no? Y en relación a esto, la apertura comercial operó en un sentido como una suerte de disciplinador de los precios. Si hay un empresario local que produce eh, lo mismo que se podría importar, el empresario, o lo mismo que se importa, el empresario está compitiendo con esa importación, y por ende no va a aumentar el precio. En este contexto inflacionario no va a aumentar los precios porque está compitiendo con eso que se está importando. Díganme si esto se entiende. Eh, Estamos ante una nueva ley de convertibilidad, una nueva tipo de regulación de los precios a través de justamente eh, todas estas instituciones, ¿no? De las paritarias, la eliminación de paritaria, eliminación de justamente esta prohibición de indexación, de que el comprar el dólar fue tan barato que permitió que entren muchísimos productos importados, y que estos productos importados como tales permitan que signifique una suerte de mecanismo disciplinador de los precios internos. Ahora bien, hay varias cosas para profundizar. En términos de los flujos de capitales y comerciales. Por un lado, hay que hablar de un proceso de desindustrialización cuando hablamos de apertura comercial, porque la llegada de los bienes importados compiten con la industria manufacturera nacional, y por ende se producen cierre de fábricas. Por otro lado, cuando hablamos de flujos de capitales, no solo el Estado se incrementó el endeudamiento a partir de este sistema de privatizaciones de la FJP, sino que también hubo endeudamiento externo. Es decir, que el Estado se endeudó emitió títulos, y esos títulos fueron a parar a tenedores extranjeros. Y ahí hablamos de endeudamiento público externo.
Y ese endeudamiento público externo permitía justamente financiar esta paridad cambiaria o financiar justamente estos flujos de entrada y salida de capitales que se produjeron a lo largo de toda la década de los 90. Y por ende, si hablamos de flujo de entrada y salida, necesitamos asegurarnos de que esta paridad cambiaria se mantenga. Y si por un lado salen muchos capitales, hay una suerte de presión hacia la devaluación, en el sentido de que si hay mucha salida de capitales, lo que se pensaría es que esa paridad cambiaria no se pueda mantener. Entonces el endeudamiento público externo salía al rescate a mantener la paridad cambiaria y suplir esas salidas de capitales, justamente. Cosa que ocurrieron en varias etapas, es decir, si bien hubo una suerte de salida generalizada a lo largo de toda la década de los 90 de salida de capitales, y muchas veces salida de capital especulativo, es decir, entrada y salida de capital especulativo, hubo ciertos periodos en los cuales esta salida de capitales se agudizaron. Una de ellas tiene que ver con en el año 95, con la crisis del tequila, y la otra, la crisis autóctona del 2001. En términos de flujo de capitales, también se produjo un elevado endeudamiento privado. Muchas de las empresas nacionales comenzaron a endeudarse porque ese endeudamiento permitía justamente la valorización financiera, es decir, se traían capitales o se endeudaban en esta empresa, con ese endeudamiento se lo invertían en inversiones financieras porque tenían mucho rendimiento financiero, rendimiento muy elevado, y se armaba una suerte de bicicleta financiera como lo habíamos discutido en la clase pasada. Y por otro lado, en términos de flujos de capitales, se produce una suerte de extranjerización de la economía a través de la llegada de empresas transnacionales a la economía argentina, básicamente en dos etapas distintas. Una tiene que ver con el proceso de privatización de las empresas de 1990 a 1995, que fue el periodo de el mayor proceso de privatización de empresas, en el cual muchas de esas privatizaciones se hizo cargo justamente un operador, una empresa extranjera, un operador, una empresa transnacional. Y por otro lado, ese proceso de extranjerización y proceso de llegada de capitales extranjeros también se fue profundizando luego de 1995, cuando a partir de esta etapa, de 1995 hasta el 2000-2001, donde empresas transnacionales no solo se hacen cargo de los servicios públicos que se fueron privatizando, sino que empresas transnacionales comienzan a comprar empresas nacionales. Es decir, hay muchos empresarios pertenecientes a los grupos económicos locales de empresarios argentinos que empezaron a vender sus empresas. Es decir, que el capital extranjero se hizo cargo no solo de las empresas de servicio público, sino que también empezaron a comprar empresas en la rama de manufacturera. Y por ende hablamos de extranjerización de la economía. Y se da en un proceso, en un contexto de suscripción de tratados bilaterales de inversión, de entrada eh, de la Argentina al CIADI, que justamente regula en términos de o permite un régimen jurídico afín a los capitales internacionales o mejor dicho, del capital transnacional que se hace cargo de esta empresa o que compra esta empresa. Y acá hago una aclaración de este tipo de extranjerización, porque nosotros habíamos hablado con el frondicismo que existió una suerte de extranjerización, es decir, que vinieron capitales transnacionales a la Argentina, y hay una gran diferencia, porque en el frondicismo, en el desarrollismo, los capitales internacionales vinieron a la Argentina, pero
vinieron a justamente a establecer una fábrica, es decir, a montar una fábrica desde cero. En cambio acá lo que se produce en este proceso de extranjerización y lo que tiene de distinto y novedoso es que estas empresas transnacionales compraron empresas ya existentes, es decir, que no es que montaron una fábrica desde cero. Y por ende es una suerte de cambio de mano esta extranjerización. Es decir, es una extranjerización en la cual no incrementó las capacidades productivas del país, sino que fue una suerte de cambio de mano. Eh, no así lo que ocurrió con el desarrollismo. En el desarrollismo sí, la extranjerización significó que una empresa transnacional establezca una fábrica desde cero, incremente las capacidades productivas, incremente las capacidades técnicas y tecnológicas del país. En este caso no. Sí es verdad que se hablaba de que estos capitales transnacionales venían o tenían una suerte de mejora tecnológica, pero no siempre ocurrió, y si ocurrió, ocurrió en alguna empresa en particulares, de que se incremente la capacidad técnica de la empresa. Generalmente, en términos de los operadores de los servicios públicos, hubo una suerte de discusión y esto ya lo vamos a ver en la clase que viene, de discusión de las concesiones porque el operador no invirtió, y esto se dio incluso luego con la salida de Repsol en YPF. E insisto, lo vamos a ver en la clase que viene. Es decir, las empresas extranjeras que vinieron a invertir a la Argentina compraron empresas o fábricas ya existentes o servicios públicos e instalaciones ya existentes, y en muchos de los casos no invirtieron, y por ende hubo problemas con muchas de estas concesiones. Em, Vamos a dejar la clase hasta acá. La retomamos ya mañana. Mañana vamos a hablar, terminamos con la década de los 90 y terminamos y la idea es justamente dar la etapa kirchnerista y la etapa de Cambiemos. Vamos a hacer una suerte de vuelo de pájaro, como se imaginarán, porque son muchos años, pero vamos a tratar de resumirlos en pocas filminas a toda esta etapa. Así que, no sé, ¿tienen alguna duda hasta acá, comentario, sugerencia sobre lo que vimos? Si no, si no, nos vemos la clase que viene, o sea, mañana. No sé si hay alguna duda, si no, bueno, buenísimo, perfecto. Bueno, gente, nos vemos mañana a las 9. Ya tienen el link justamente para la clase que viene. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao.